Bien, joven, entonces vamos a ver este asunto que ya quedó pendiente de la clase de la neoplasia desde hace tiempo ya, porque pues ha sido medio irregular esto, pero bueno, vamos a tratar de ver, creo que si todo sale bien, avanzaremos bastante toda esta semana que viene. Entonces, para ver la segunda parte de esta neoplasia, vamos a ver ciertas cosas que le llaman los hallmarks del cáncer. La verdad es que nunca he encontrado en español qué es esa palabra hallmark, como se dice en español, esto literalmente, pero eso obedece a los estándares de oro del cáncer. Esto, o sea, como que dice todos los cánceres, pues comparten estas características. Vamos a ver cada una de estas de forma generalizada, pues porque en verdad irnos a hablar así profundo de cada una, pues sería una cosa así muy biología molecular, celular, etcétera, y pues esa per se no es mi área, me es un poco más práctica, pero bueno, vamos a ver que tú en tu célula de cáncer tienes un montón de cosas que la hacen a ella ser tan característica. Esta célula hace lo que le da la gana, no responde a las señales de forma adecuada, tiene un metabolismo distinto, no le interesa la apoptosis, es inmortal, se replica sin control, puede establecer sus propios vasos y también tiene mecanismos para chifiar al sistema inmunológico. Esta cosa no ha estado descrita, por cierto, de esto se averigua cada vez más, se descubren más cosas, y bueno, estos últimos cuatro o estos próximos cuatro elementos, pues eso lo descubrí alguna vez viendo, creo que no creo si Facebook o Instagram, que son cuatro nuevas características de las células del cáncer. Lo primero es este tema de ese de plasticidad fenotípica, donde una célula puede, pues, por ejemplo, transformarse en otro tipo, o sea, durante el tema este neoplásico. Por ejemplo, mira, hay una diferenciación, una célula cinar del páncreas se transforma en una célula ductal en la enocarcinoma ductal de páncreas. Interesante eso, ¿ok? Esto también, pues, células que, pues, su diferenciación se inhibe y se transforman o permanecen siendo su forma original, o sea, su forma progenitora. También interesante eso. También tenemos que pues hay alteraciones epigenéticas, ¿no? Que son alteraciones que no tienen que ver con la codificación directa del DNA. Eso yo creo que usted lo repasó para tener parcial cuando hablamos nosotros de las histonas y compañía. Lo otro que también está bastante en boga, no solamente en la neoplasia, sino en general la medicina, son este tema del microbioma. Por ejemplo, tú sabes que tú en tu intestino delgado y el grueso, sobre todo el colon, tienes muchísimas bacterias, bacterias que son no es que son tus amigas, somos como una alianza. Nosotros le damos una casita y ellas defienden esa casa. Y bueno, mientras los términos y acuerdos se respeten, no debe haber problema. Pero entonces ocurre que se desbalancean estos acuerdos, se rompe el equilibrio y entonces las bacterias que son, entre comillas, buenas, pasan a considerarse bacterias que son malas y entonces viene el ataque inmune, viene la inflamación. Y como vimos anteriormente, la inflamación viene con daño a las células, daño epitelial, viene con producción de radicales libres, de especies reactivas de oxígeno. Entonces, ese estímulo proinflamatorio sostenido, pues, lleva a esto, primero inflamación, daño, y si eso es sostenido, porque será sostenido, eventualmente llevará, pues, a una posible transformación neoplásica. Y lo otro también, pues, sería estas células senescentes. Senescentes es que ya están, pues, dormidas, por así decirlo. O sea, no se dividen. Pero bueno, durante el cáncer esos mecanismos, pues, se están abolidos y por lo tanto una célula que no debe dividirse se comienza, pues, a, pues, dividir. Entonces, pues, de resumen, porque esto repite mucho que hablar, mucho más que hablar, esto, pues, de forma resumida, la célula del cáncer, pues, hace esencialmente lo que le da la gana. ¿Ok? Otro elemento importante es, por ejemplo, esta autosuficiencia en las señales de crecimiento. Aquí vemos esta cápita aquí del oncogen. El oncogen lo conocimos nosotros en las clases anteriores. Hablamos que es un protoncogen que está mutado y que por lo tanto produce un montón de factores de crecimiento sin estímulos del ambiente. Entonces, en ese sentido, el cáncer pues se crea sus propios factores de crecimiento cuando le da la gana y la cantidad que le da la gana y eso hace que él pues tenga su propio microambiente ideal para que él prolifere
sin ninguno de este tipo de restricción. Bien, también pues el cáncer, por ejemplo, cuando hablamos del P53, el P53 es un supresor de tumor. O sea que si algo prolifera mucho, el P53 detecta esto que es anormal, suprime ese crecimiento y si la célula pues no se corrige, esto va a llevar eventualmente a muerte celular por apoptosis. Pero bueno, en el cáncer, ese efecto de los supresores de tumor, pues no existe. O sea, el cáncer no le interesa ese supresor de tumor y por lo tanto él evita este tipo de respuesta. Por eso que tú ves que todos esos reguladores del ciclo celular están mutados en la mayoría de los cánceres, siendo, repito o reiterando, uno que es muy común en esto, es el ya mencionado P53. Ah, mira, casualmente aquí viene. Un concepto importante, TP53 es el gen que codifica al P53 y P53 entonces es la proteína supresora de tumor como tal. Recordemos que ella es la que esto va a estar regulando al ciclo celular. Ella verifica que las células que se están dividiendo o que van a dividirse tengan todos sus elementos adecuados para que esta división se haga de forma adecuada. Cosa que si, por ejemplo, una célula no tiene un DNA adecuado para dividirse, entonces el ciclo celular se detiene para esa célula y por lo tanto esa célula no se va a dividir. Eso es lo que debe ocurrir de forma normal. Pero bueno, en el cáncer, pues esas señales se pierden. P53 no va a cumplir su función, perdón. Y bueno, la célula neoplásica va entonces a continuar su paso por el ciclo celular y entonces se va a dividir. Ese es el problema, ¿no? Por eso es que el P53, repito, está alterado en la gran mayoría de los cánceres de los humanos. Lo otro curioso con el cáncer es que su metabolismo celular es único, es anormal. Hasta cierto punto es antibiológico. Voy a tomar un poquito de conocer. Bien, por ejemplo, tú sabes muy bien que el metabolismo más eficiente para la producción de ATP es la fosforilación oxidativa. Entonces diríamos nosotros que es la que está aquí, que las células del cáncer utilizan lo más eficiente. Por lo tanto, deberían elegir pura fosforilación oxidativa. Pero en verdad no, ellos utilizan un mecanismo tipo glucólisis aeróbica, o sea que hacen glucólisis en presencia de oxígeno. Eso, desde el punto de vista de producción ATP, es mucho más ineficiente, o sea, eso no sirve para producir ATP. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces las células del cáncer eligen este tipo de mecanismo? Bueno, ese mecanismo metabólico, esa glucólisis aeróbica, también recibe el nombre de efecto Warburg, ¿no? La glucólisis es aeróbica. Si tú estudias biología o bioquímica, o hasta cierto punto, bueno, bioquímica, hasta que bioquímica también, hasta fisiología también se ve, como todo ese ejercicio que tú estás demandando demasiado oxígeno, cuando tú ya te quedas así en poco oxígeno, que estás consumiendo demasiado, tu cuerpo entonces entra en una glucólisis anaeróbica. O sea, pero eso es porque tu cuerpo está bajo una gran demanda. De otra forma de decirlo es que tu cuerpo no siempre está sometido a ese estrés. Por eso es que ese mecanismo de glucólisis se utiliza solamente para situaciones dadas. Eso no puede ser la norma porque pues eh, al final del día es un mecanismo ineficiente. Pero bueno, ese mecanismo que le estoy diciendo yo, entre comillas, ineficiente, es el que va a elegir el cáncer para obtener ATP y otras cosas. Estas cosas que obtiene son los metabolitos intermediarios que requiere esta célula del cáncer para poder dividirse adecuadamente. Esa es la explicación de por qué se utiliza el glucólisis aeróbica. No es tanto para producir ATP, sino que es más bien para producir la materia prima necesaria para la división esa sin control que tiene entonces esta célula neoplásica maligna. Como dice acá, ¿no? Con la fosforilación oxidativa, este fenómeno no fuera posible. Bien, entonces, ya sabemos que las células eventualmente deben morir. O sea, ninguna célula es inmortal. De hecho, eso de ser inmortal, eso es 100% patológico. Pero bueno, la célula del cáncer, repito, hace lo que da la gana
y por lo tanto ella evade esa apoptosis. ¿Ok? Eso lo hace, por ejemplo, expresando proteínas que son antiapoptóticas, como ese BCL2. Por eso es que el BCL2 está mutado en ciertos linfomas, sobre todo el linfoma folicular. Eso explica por qué ese linfoma prolifera tanto, porque las células no mueren. Bien, si estuviéramos en vivo, te preguntaría yo a ti, ¿esto qué es? ¿Qué tejido es? Nadie sabe porque estas células están totalmente indiferenciadas. Eso puede ser epitelial, puede ser mesenquimal, puede ser melanocítico, esto puede ser cualquier cosa. Entonces, eso es para que tú veas que eso ocurre cuando la célula se divide sin control, o sea que su replicación es ilimitada. Nuestras células que se dividen, por lo general, pues, digamos, ejemplo, células que tienen una alta capacidad de proliferación, por ejemplo, las células hematopoyéticas, por ejemplo, las células epiteliales, se dividen bastante, pero no se dividen ilimitadamente. Máximo unas 70 veces, ¿ok? Luego de eso, los telómeros se van desgastando y entonces ya quiere decir que el daño, perdón, que el DNA está muy deteriorado, más que daño está muy deteriorado y por lo tanto ya esa célula pues no está adecuada para poder dividirse. Por lo tanto, lo otro que sigue es que esa célula pues sea ya retirada del sistema y eliminada por apoptosis. ¿Quién detecta estos telómeros que son anormales y que son cortitos? P53 para variar y RB, que son genes supresores de tumor. Lógicamente, durante el cáncer, estos sistemas de vigilancia de los cromosomas estructuralmente están inadecuados, ¿no? Y eso lleva a que la célula que no debería dividirse se divida. O sea, eso explica por qué ocurre toda esta catástrofe histológica que tú ves aquí a la derecha. Por ejemplo, ves esto es un cromosoma jovencito. Ves los telómeros que son las patitas moradas, son están bien fáciles de ver, son bien grandes, por así decirlo, bien largos. Cada vez que la célula se divide, imagínate que el telómero se acorta, ¿ok? Se acorta, porque el material, pues, si lo quieres ver así, se va desgastando poco a poco, ¿ok? Hasta que ves este cromosoma que está viejo, ves que los telómeros están cortitos, ¿ok? Sobra decir que en este telómero que está cortito, pues el material genético, el DNA, va a estar más deteriorado, por lo tanto, esta célula que tiene su cromosoma desgastado, ya no debe seguir dividiéndose, ¿ok? Hay que retirarla del sistema. Bien, habíamos hablado nosotros de la angiogénesis cuando discutíamos sobre la reparación de los tejidos, que cuando necesitamos reparar el tejido tenemos que producir muchos leucocitos, muchos fibroblastos, mucho colágeno, y para ese montón de células que están trabajando, requerimos aporte sanguíneo. Dicho de otra forma, las células, entre más cantidad son, más sangre requieren, y para obtener esa mayor cantidad de sangre, bueno, si requerimos pues más vasitos sanguíneos. Entonces, lo mismo aplica con el cáncer, que cuando tú tienes células del cáncer que se están dividiendo, que están proliferando, ellas requieren de aporte sanguíneo. Lógicamente, pues, si tienes esta cosa acá monstruosa, esto requiere buco de sangre, si no las células se van a morir por muy malignas que sean. Es como si, por ejemplo, tú tienes un maleante que el tipo es o sea, el tipo es que sea un sicario, que ese man mata lo que sea, tipo, pues, pero si el tipo tú no le das comida, no le das agua, eventualmente se va a morir. O sea, el tipo puede tener la célula más mala que tú quieras, pero sin aporte sanguíneo no va a sobrevivir. Entonces, hábilmente la célula va a crear su propio aporte sanguíneo, se llama angiogénesis tumoral. Entonces, esos vasos que son anormales, que están llenos de fugas, le van a permitir a la célula tumoral, pues, tener su oxígeno y su aporte, pues, metabólico. ¿Ok? ¿Cómo la célula tumoral hace esto, perdón? Porque recuerda que ella puede secretar un montón de factores de crecimiento sin ningún tipo de control, sobre todo el factor de crecimiento vascular endotelial. Entonces, sobra decir que estos vasos están todos anormales, todos llenos de fugas, y también, no contento con eso, la célula tumoral puede utilizar estos vasos para eventualmente, pues, adquirir los mecanismos para diseminarse y hacer, pues, metástasis, en este caso, metástasis por vía hematógena. Bien, recordemos, nosotros tenemos varios conceptos con respecto al cáncer. El cáncer que está limitado a la membrana basal, principalmente hablando de los carcinomas, ese se llama el in situ, que está arriba en el compartimento epitelial y como ya conocemos por definición histológica, el cáncer
Cuando está ahí arriba en el epitelio, no hace metástasis. ¿Por qué? Porque recordemos que, reitero, por definición histológica, en el epitelio no hay vasos sanguíneos. Bien, los carcinomas, vamos a referirnos a los carcinomas, todos comienzan siendo in situ. Y cuando pasa el tiempo, el carcinoma va adquiriendo ventaja, va adquiriendo muchas más mutaciones. Todo lo que estoy hablando lo va potenciando, se le pone más pronunciados estos mecanismos para progresar y entonces también adquiere mecanismos para crecer y destruir la membrana basal o invadirla. Por eso es que el carcinoma que invade la membrana basal ahora ya pasa de ser un carcinoma in situ a ser un carcinoma invasor. O también se le llama carcinoma infiltrante. Eso lo logra porque tiene un montón de enzimas proteolíticas, por ejemplo, esas metaloproteinasas de matriz, que degradan los componentes de esa membrana basal. Entonces, una vez que entonces la célula neoplásica llega al estroma, entonces ahí sí, en el estroma tú encuentras los vasos sanguíneos, tanto los venosos, que son principalmente los que se usan, los arteriales no, porque sabes que en la arteria la sangre va demasiado rápido, y también los vasitos linfáticos. Se ve cómo la célula del cáncer se va poco a poco, o va penetrando, se va metiendo dentro de los vasos sanguíneos, y cuando una vez que se mete, ¡uf!, viaja por toda la circulación y sepa yo donde le da la gana, entonces va a detenerse y entonces allí va a formar otro foco tumoral. Entonces, cuando eso ocurre, se produce el fenómeno que usted coloquialmente ha escuchado, que se llama la metástasis. Bien, hemos hablado nosotros que nuestro sistema inmune destruye las cosas que son potencialmente perjudiciales. Entonces, por ejemplo, cuando la célula tiene daño al DNA, P53 la detiene en el ciclo celular y le permite reparar su daño a el DNA. Pero eso no siempre es así. Hay veces que la célula esta peligrosa no puede reparar su DNA y por lo tanto, pues ya no hay otra, no le pueden dar chance. Hay que destruirla. ¿Ok? Entonces, ¿quién destruye estas células peligrosas? Bueno, los que ya tú conoces, que son los CD8 citotóxicos. Entonces, al final del día, tus citotóxicos destruyen tus propias células que son potencialmente peligrosas. O sea que también destruye células que son potencialmente cancerígenas y eso ocurre todos los días a cada rato. Por eso es que una persona con un sistema inmune competente no debe desarrollar cánceres esto, a diferencia, por ejemplo, de un paciente HIV-Sida, que ya tuviste en las clases anteriores, que esa gente te hace varios tipos de cánceres relacionados con su deficiencia de su estatus inmune. Por eso que hoy en día, pues, este tema de la inmunoterapia es importante porque, pues, la célula del cáncer evita, chifea, se disfraza y evita la vigilancia inmune. Entonces, la inmunoterapia está enfocada en manipular el sistema inmune, ¿ok? Para poder entonces que él reconozca estas células neoplásicas, las capte y las destruya. Bien, en todas las enfermedades crónicas que están bien avanzadas, llámale a eso aterosclerosis, llámale a eso diabetes, llámale lógicamente un lupus, algo autoinmune. Entonces, enfermedades siempre eventualmente cuando ya la enfermedad está muy avanzada, está muy, esto, en una etapa muy terminal, siempre va a haber una inflamación crónica, aunque sea leve, de base. Esa inflamación crónica es peligrosa, ¿ok? Porque provoca poco a poco mucho daño a los tejidos y el cáncer, pues, no es la excepción. Paciente que está inflamado produce muchas citoquinas. Esas citoquinas hacen que el metabolismo cambie y por eso es que el paciente poco a poco tú lo ves que se va consumiendo. ¿Por qué? Porque todo lo que son, por ejemplo, los tejidos que son metabólicamente activos, como el tejido adiposo, la grasa, en vez de que la grasa acumule, la grasa comienza a degradar. O sea, el tipo está en un catabolismo. Se pone caquético el paciente, pone flaquito. Eso tiene que ver con el montón de secreción de citoquinas propias de un paciente con inflamación crónica, pues, de base. Entonces, aparte de eso, también la inflamación crónica pues, genera mucho daño, favorece la invasión de los cánceres, favorece la resistencia a la apoptosis, favorece la angiogénesis.
Si lo quieres ver así, porque esto es un tema que es bien abstracto, si lo quieres de forma resumida, el cáncer va a manipular la inflamación a su conveniencia, ¿ok? A su forma, pues, de progresar. La pregunta es, ¿para qué el cáncer hace esto? Pues yo tampoco lo sé. Si lo supiera, pues, o sea, que no supiera, esto no fuera tan problemático. Bien, en un segundo aquí vamos a ver un poquito sobre la etiología del cáncer. Bien, etiología del cáncer me refiero, pues, por ejemplo, tú sabes hoy en día que fumar se asocia con cáncer de pulmón, entre otros, porque pues puede ser de muchos. Tú sabes hoy en día que el cáncer cervicuterino se asocia con la infección por el virus del papiloma humano. Tú sabes, por ejemplo, que pues de acuerdo a lo que hablamos en el taller anterior, que el sarcoma de Kaposi se asocia a la infección por herpes virus 8. Esas cosas no se sabían antes, ¿ok? Eso no se sabía antes y pues, o sea, yo sé que son cosas que hoy en día pues están súper sobreentendidas, pero créeme que antes no era así, que antes no, eso no era tan obvio, no era tan fácil entenderlo. Entonces aquí viene el tema de que haya gente que son carcinogénicos, o sea, como ya te dije, el humo del cigarrillo. Aquí dice que grasas animales, carnes y pescados ahumados. Mira, hay relación entre el exceso del consumo de esos elementos y el cáncer. No es que estos alimentos son igual a cáncer, sino que hay relación, hay relación. Importante aquí es que ninguna cosa es consecuencia directa de la otra. O sea, esto no es 2 más 2 igual a cáncer. No, no, no. Eso tiene que haber un elemento predisponente. Son factores de riesgo que potencian una predisposición de base que va a variar de paciente a paciente. Por ejemplo, lógicamente, pues ya sabemos que la radiación es peso por peso, probablemente el factor de riesgo más importante para la carcinogénesis. A veces es difícil entender qué es la radiación. Bien, te lo puedo explicar de una forma sencilla. Apoyar ahí a tu estufa, bueno, asumo que tienes estufa, ¿no? Whatever. Pero ponte que sí tienes o si no tienes, te la imaginas. Prende la estufa, ¿ok? Enciende el fuego y metes la mano cerca del fuego, ¿ok? Eso da calor. Bueno, el calor que tú estás sintiendo es porque el fuego emite radiación, o sea, si lo quieres ver, ¿ok? Eso emite energía, pero lógicamente es una energía que mientras no haya contacto directo, pues esto no va a haber mayor daño, ¿ok? De una distancia prudente, pues teóricamente el fuego no es algo peligroso. Bueno, si quieres seguir en el tema de la ciencia, ahora tú vas a agarrar y vas a meter las manos en el mismo fuego. Pero vamos a decir que tú, pues, te vas a quemar, que el fuego te va a quemar. Cuando te quemas, esto, eso destruye tus células, destruye todo lo que toca, ¿ok? Porque esa energía que produce el fuego es una energía muy potente. Entonces, ahora imagínate que la radiación, sobre todo esta radiación ionizante, que ocurre en estas bombas nucleares, en los aparatos estos, de, por ejemplo, de radioterapia, es como un fuego, pero mucho más potente. Y aparte de todo, también es un fuego que es invisible para nosotros. O sea, tú no lo ves, pero esa energía está allí. O sea, así como tú metes mano en el fuego, eso destruye, por ejemplo, tus deditos. ¿Ok? Y te duele. Bueno, así mismo la radiación que tú no ves destruye tus células, pero solamente que eso tú no lo estás viendo y el daño es quizás no tan agudo, pero sí persiste mucho más en el tiempo. El fuego es como, perdón, la radiación es como, por así decirlo, una destrucción a nivel molecular. Tú no lo estás viendo, pero eso está provocando buco de daño. O sea, es demasiada energía. La energía es tan potente que eso destruye tus células a nivel molecular. ¿Qué es lo que ocurre con con una bomba atómica? El problema de la bomba atómica es que produce demasiada energía, tanta energía así que esto provoca destrucción a nivel molecular, al nivel del DNA. Por eso en estos sitios no ocurren estos tipos de ese accidente, eso no es accidente, eso es intencional. Donde ocurre eso, pues esto
Hay cualquier cantidad de cáncer. Uf, una cosa impresionante. Sobre todo cánceres hematolinfoides, porque recuerda que las células hematolinfoides, sobre todo leucemias y linfomas, son células que proliferan mucho. Por ejemplo, cuando al paciente lo irradian para el tratamiento de cabeza y cuello, de cáncer de cabeza y cuello, perdón, el paciente te puede con el tiempo desarrollar un carcinoma papiliar de tiroides secundario a la radioterapia. Eso está bien descrito, ¿no? O sea, eso es como paradójico, como que chuzo. Me estás tratando un cáncer, pues me puede dar otro. Bueno, es que eso es un efecto adverso de la radioterapia. La radioterapia es potente, la radioterapia es fuerte. Por eso que la radioterapia pues la da un radiooncólogo, alguien que estudió eso, alguien que sabe la física de la radiación, y el que conoce la dosis exacta para prevenir estos efectos adversos. Porque repito, estas cosas no se sabían antes. Eh, estas cosas se desconocían el poder de la radiación. Entonces, esa radiación que encontramos en muchas formas, la más evidente es la radiación que emite la luz del sol. Brother, más del sol. El sol es un cuerpo celeste que el sol, su magnitud es tan grande que yo creo que la imaginación de alguien normal no da para entender la magnitud del sol. O sea, es un ente que produce demasiada energía, que produce demasiada radiación. O sea, esa radiación hasta cierto punto es buena, pero como todo en exceso es malo. Entonces, si tú te expones a la luz solar sin ningún tipo de protección, no va a ser ya, pero con los años tú vas a desarrollar cualquier cantidad, pues, de cánceres de piel. O sea, lo pongo así porque, pues, no es que le ocurra a todo el mundo, pero lo que sí es cierto es que el asunto con esto es que esto es evitable, ¿no? O sea, la gracia es que tú evites exponerte de forma innecesaria al sol para evitar que te salgan algunos de estos que están acá, en orden de más peligroso a menos peligroso. El más peligroso es el melanoma y el menos peligroso es el carcinoma vasocelular y en el medio está, pues, el escamoso. Repito, el problema con estas cosas es que, pues, teóricamente, si yo me cuido, esto es evitable, porque veré, frena el fucking sol. El sol es, o sea, como una bomba atómica que existe, una super bomba atómica que existe en nuestra galaxia. O sea, eso no es ningún tipo de juego. O sea, yo no sé la gente cómo cree que el sol no hace daño. Claro que hace daño. Con el tiempo daña al DNA, produce daños irreparables al DNA si tú no tomas sol o no te expones de una forma responsable. O sea, estamos hablando de una estrella que produce una cantidad inimaginable de radiación. Bien, otros elementos que tú conoces que se asocian a cáncer. Bueno, el bendito virus del papiloma humano, que yo creo que él se ha mencionado bastante en las clases. Se asocia a neoplasia benigna, como los papilomas escamosos, que son precursores de ciertas otras lesiones. Bueno, eso es controversial. Eh, puede que progresen, puede que no, por eso ahí tiene su tema de controversia, y definitivamente también se asocia a los carcinomas escamosos de cervix, región anogenital, y en tiempos más modernos de la región orofaringea. Entonces ya discutimos con respecto a la clase anterior que hay pues cepas de bajo riesgo que son varias, pero las que más se conocen son las 6 y 11, y cepas de alto riesgo que también son varias, pero las más estudiadas son las 16 y la 18. Bien, ¿cómo el papiloma humano virus provoca este daño? Bueno, él va a tener dos proteínas que son la E6 y la E7, que lo que hace la E6 es inhibir el efecto de P53. No hay P53, el ciclo celular se sale de control. Y la E7 lo que hace es aumentar la velocidad del ciclo celular. El efecto neto de esos dos, S y E7, es que la célula sea inmortal y que prolifere sin control. Bien, otro tema que es importante es la gastritis por Helicobacter. La gente cree que, yo tengo gastritis y como que juegan con la gastritis como si la gastritis fuera algo normal. Como decir, no, yo sufro de gastritis, me duele, a veces se me va, me viene, se me quita, a veces me da fuerte, a veces no me da. Como que dicen normal, eso es una simple gastritis como si fuera un simple resfriado. Bueno, voy a nada más mencionarlo porque después vamos a hablar con más calma de la gastritis cuando hablemos de la clase de gastrointestinal per se como tal. Bien, la gastritis real, que es por Helicobacter, tú sabes muy bien que la presencia de una bacteria, a donde sea, provoca inflamación y
la mucosa gástrica no es la excepción. Cuando el helicobacter está en tu estómago, eso va a inflamar, va a provocar mucho daño a esa mucosa gástrica. Ese daño va a estar con inflamación, reparación, inflamación, reparación. Las células van a proliferar en respuesta a esto y se van a producir muchos radicales libres que eventualmente van a dañar al DNA. Por eso es que el cáncer de estómago, sobre todo el adenocarcinoma tipo intestinal, guarda estrecha relación con la infección no tratada por Helicobacter pylori. Conclusión por el momento, yo no jugaría con un Helicobacter. O sea, a mí sinceramente un Helicobacter me preocuparía bastante. A mí me preocuparía bastante porque pues, me parece que esto no vale la pena arriesgarse por algo que es potencialmente pues peligroso. Y también tenemos otros virus como el Epstein-Barr virus que se asocia a ciertos linfomas, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Varios, pero uno bien descrito es el linfoma de Burkitt, pero cualquier otra cantidad. Bien, y ahora sí para terminar hablando un poquito más del aspecto clínico de la neoplasia. Mira, por ejemplo, esto es un útero, ¿ok? Y aquí en la parte esta que sería el istmo, cercano también al cervix, aquí hay un clásico leiomioma. Entonces, no está tan grande, ves que tiene esta reglita aquí de 5 centímetros y más o menos el tumor es un poquito más chiquito que la regla, vamos a decir que mide 5 centímetros. Realmente eso no es algo peligroso, pero el problema es que aquí ese tumorcito genera efecto de masa. Ahí eso crece y eso entonces va a comprimir estructuras vecinas y eso le va a provocar mucha más molestia, mucho más sangrado a la paciente que si, por ejemplo, el leiomioma estuviera por acá arriba. Es perfectamente benigno, pero a pesar de ser benigno, eso provoca mucha molestia a la paciente, que el tumor crece, hace efecto de masa, provoca dolor, provoca sangrado, independientemente de si sea benigno o maligno. El tumor se puede a veces ulcerar, se puede sobreinfectar. Son elementos que van a variar, que repito, no es que tiene que ser un tumor maligno para que provoque toda esa clínica en el paciente. No, pues un tumor benigno que se asocia con todos estos síntomas que, por eso que al final del día hay que operarlo, porque en verdad, pues, él clínicamente, a pesar de ser benigno, está provocando mucho daño. Esto es otro útero. Después actualizo esto porque yo tengo fotos mías que son de úteros de verdad. Esto es una foto de internet, una porquería tomar en el salón toma. Mira, ¿cómo tú vas a tomar una foto y vas a poner el tumor encima de la regla? Se supone que la regla, como está acá, es para medir el tumor, no así. Esto es una porquería mal hecha. Entonces, que estas cosas de patología son de los patólogos, no de los cirujanos. Pero bueno, también fue mi culpa poner esto en una clase, ¿no? Ya a la persona le consigo una imagen de mejor calidad. Esto es una porquería, por cierto. O sea, así no se trabaja. Bien, uno pensaría que porque este leomioma, pues lo que se puede ver aquí es que el tipo es tan grande como la regla. O sea que, pues, digamos que, pues, es un tumor grande. Uno pensaría que este tumor es el peligroso. Chuzo, un leiomioma gigante, de grandes elementos. Wow, esta vaina es un problema. Digo, por ser grande, a la paciente es como si estuviera embarazada. Por ser grande, comprime estructuras vecinas, pesa, duele, molesta, tantas cosas, ¿no? Pero realmente, pues, no es que la paciente, pues, eso hace metástasis, no. O sea, en verdad es un tumor que es enorme, pero realmente, pues, aparte de las molestias que digo, pueden ser muy incómodas, pero realmente eso no va a matar a la paciente per se como tal. Digo, no automáticamente. Puede ser que con los años sí provoque mucho debilitación, perdón, debilitación. Pero no va a matar a la paciente per se por muy grande que sea. O sea, que el tamaño del tumor no necesariamente es igual a muerte, ¿no? Y que entre más grande, peor. Digo, más molestia, pero no quiere decir que sea maligno. Sin embargo, este que ataca es mucho peor. Esta es la vía biliar intrahepática y ves cómo está creciendo este carcinoma que está obstruyendo esa vía biliar. Si tú obstruyes la vía biliar, la bilis que debe producirse en el hígado y secretarse en la vía biliar, no se va a poder entonces liberar al duodeno y se va a quedar toda esa bilis acá arriba. O sea, una vía biliar obstruida es una cosa seria. Y este tumor puede ser chiquitito, chiquitito, un tumorcito de menos de 1 centímetro y provoca todo este daño. Entonces, este que está acá, que mide menos de 1 centímetro, este colangiocarcinoma, es más peligroso que
esta sandía que está acá arriba. Este chiquitito, por la localización anatómica, es mucho más peligroso que este super león gigante, que pues, a pesar de que es mucho más grande, no necesariamente es peor. Entonces, pues, importante aquí es la localización anatómica. O sea, eso va a determinar el desenlace clínico del tumor. Las neoplasias malignas eventualmente van a llevar al paciente a un estado proinflamatorio, que donde el paciente va a estar bajo ataque constante y entonces él va a estar inflamado para defenderse de eso. Esta inflamación va a producir muchas citoquinas. Las citoquinas van a hacer que el paciente entre en un estado catabólico, es decir, lipólisis, o sea que el paciente va a comenzar a degradar su grasa, que va a comenzar a degradar su músculo, va a disminuir la síntesis de lípidos y entonces el paciente va a estar consumido, este flaquito consumido que está prácticamente en los huesos, que el tipo se ve en todas las costillas, se llama caquexia. La caquexia ocurre porque el paciente está en un estado catabólico, ¿ok? El paciente está consumiendo calorías en exceso y tiene un aumento del metabolismo basal. O sea, eso ocurre por el estado proinflamatorio de base del paciente con un cáncer avanzado. Bueno, esto que está aquí, pues, esto más que todo yo lo hablo cuando doy esta medicina o a los que dan de laboratorio, es el diagnóstico del cáncer. Eso es lo que hacemos nosotros los patólogos. Repito, el cáncer es el diagnóstico del patólogo. Todos los cánceres que tú conozcas, todos son diagnosticados por el patólogo. O sea, que nosotros como patólogos, pues, no somos tan famosos, ni somos los maestros de orquesta. Pero bueno, eso no importa, zapatero o zapatos, ¿no? Esto, no pasa nada. Pero no creas que el cirujano o el oncólogo hace el diagnóstico. No, señor, el diagnóstico lo hace el patólogo, con todas estas herramientas que hay aquí y que eventualmente serán mucho más. Esto le iba a resumir para ustedes, pero lo importante es esto, por ejemplo, el PSA. Un PSA alto no es igual a cáncer, cáncer de próstata en este caso, claro que no. Un PSA alto orienta a que pueda haber algo con la próstata que incluye cáncer, porque hay otras cosas como inflamación de la próstata que se asocian con aumento del PSA. Entonces, un PSA alto orienta que hay que estudiar esa próstata, hay que biopsiarla y ver si eso tiene o no algo. Es importante porque pues, a veces dicen que no, que el PSA no sé qué, con las campañas, esos marcadores en sangre orientan, pero de ninguna manera hacen diagnóstico. Son otras herramientas, sobre todo para cosas hematolinfoides. Es una citometría de flujo, después yo se las menciono. Y bueno, este programa de cómo funciona el tejido, por aquí yo voy a hacer esto, voy a dar esto por sobreentendido, pues porque repito, yo sé que esto no es afín con su carrera. Bien, esto es lo que faltaba, realmente pues está potente para una clase de 38 minutos, pero no, revísenlo con calma y después me dicen, pues, bien, entonces pues será hasta la próxima ocasión.